Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muchachos, muy buenas noches, Dios les bendiga. Espero que ya estén todos conectados, todos en línea. Vamos a comenzar unas series poderosísimas. Van a ver unas series que van a estar transformando tu manera de ver a Dios, tu manera de caminar como hijo de Dios, tu manera de apropiarte de todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que prepárate, Biblia en mano, toma notas, porque viene una enseñanza radical. Estamos desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia en Saltillo, Coahuila, transmitiendo las buenas nuevas de salvación para el mundo entero. Mi nombre es Ricardo Morfín, soy el director del Ministerio Impacto de Gracia. Mi esposa Doris Espinosa, que está en los controles, está en la computadora ahí transmitiendo a todos ustedes. Ahorita les va a enviar un fuerte saludo. ¿Se escucha bien, Doris? Todo perfecto. Un saludo, Doris, para todos los estudiantes. Muy buenas noches, un gusto, una bendición que puedan estar ya por fin en esta clase. Todos pendientes, todos presentes, abriendo su entendimiento. Recuerden que estamos empezando, así que hay algunas cosas, hay algunos cambios. A todos los que no van a estar presentes el día de hoy, que por cuestiones de trabajo y por cuestiones de horario, que también nos cambia el horario. Ya saben que la clase es a las 8 horario México, pero tenemos compañeros que son de diferentes países, entonces pues a veces son hasta las 12 de la noche allá y todo. Entonces, a veces hasta 8 horas de diferencia. Exacto, la van a ver. Tenemos una compañera que es de España y ella, bueno, pues ahorita completamente de noche, ella allá. Entonces, a todos los que lo van a ver diferido, por favor dejen su nombre, su matrícula y todos sus comentarios durante la transmisión. Los que nos faltan de matrícula, bueno, estamos dando todavía entrada a algunos para que todos se puedan inscribir. Entonces, es una semana de cambios, de acoplarnos. Pero adelante, muchachos, lo mejor está por venir. Ya comenzó. Ya comenzó. Estamos muy emocionados por compartir lo que a continuación van a estar escuchando. No se imaginan cómo mi cuerpo está temblando de la emoción de poder transmitir estas enseñanzas. Y vaya que tengo ya 20 años compartiendo series como estas a los estudiantes, pero cada año trae su propia palabra de revelación, de edificación para personas específicas. Así que estoy seguro que cuando comiences a escuchar estas series, a lo mejor vas a estar así como que, ¿qué va a decir? ¿De qué se trata? Estamos con un signo de interrogación a veces en el comienzo, como vamos a ver de qué se trata todo esto. Y hay algunos hermanos que me han dicho, como testimonio, dicen, pues lo escuché la primera vez porque me dijeron, escuche el hermano Ricardo para que vea las enseñanzas que va a compartir. Y un hermano dijo, lo voy a escuchar. Y ya tenemos años que sigue escuchando, y aunque ya se graduaron, sigue estudiando ahora en otras clases que damos para pastores. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando comiences a escuchar estas clases, yo no te tengo que decir, ve a evangelizar, ve a hacer la obra del ministerio. Va a arder un fuego en tu corazón que no se va a poder apagar, y le vas a decir a tu mamá, mamá, mira, papá, mira, y vas a querer contárselo a todo el mundo. Eso es el poder del evangelio, que nadie te va a forzar a que ministres fuera, ni desde un púlpito te van a obligar a que salgas a ministrar, sino que van a ser desde tu interior, desde tu corazón, al escuchar la revelación poderosa de la palabra de Dios. Wow, estoy emocionado, se ve, ¿verdad? La primera serie de 10 horas se llama La revelación de su justicia. La revelación de su justicia. Por favor, con tu Biblia en mano, porque vamos a estar viendo que todo lo que yo diga se encuentre en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no vale.
por muy religioso y espiritual que se escuche. Uno de los grandes problemas que tenemos como latinoamericanos es que solamente escuchamos a alguien decir, pero no corroboramos si es verdad lo que dijo. Y tenemos la tendencia de decir amén, ay gloria a Dios, ay santo, y decirle amén a todo lo que un predicador dice desde un púlpito, porque si lo vemos en un púlpito decimos tiene la palabra de Dios y es verdad. Pero tenemos que corroborar con la palabra de Dios si es verdad lo que ese predicador está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay tantas muletillas en el pueblo cristiano, hay tanta falsa enseñanza en el pueblo cristiano, porque no estamos acostumbrados a estudiar. Y te repito, esta serie se llama La revelación de su justicia. Transformó mi vida, dice Doris, estas enseñanzas transformaron mi vida y han transformado la vida de miles. ¿Comenzamos? Comenzamos. Después de 25 años me siguen emocionando igual que como la primera vez. Cuando yo comencé a predicar hace 26 años, no entendía nada de lo que te voy a compartir ahorita. Solamente agarré la Biblia y tenía el deseo de servir a Dios. ¿Cuántos tienen el deseo de servir a Dios? ¿Cuántos le han dicho a Dios, úsame Señor, llévame a las naciones? Yo cuando comencé tenía ese fuego que salía a muchos lugares a dar mi testimonio, porque no conocía de la palabra de Dios. A donde me llevaban, daba mi testimonio, porque era ignorante de la palabra de Dios. Pero había un fuego en mi corazón que quería compartir la palabra de Dios y le decía, Señor, úsame. Pero si no tengo conocimiento de la palabra de Dios, va a decir Dios, ¿y cómo te uso, mijo? ¿Qué hago contigo? Debemos de tener conocimiento de la palabra de Dios. Y de repente yo me metí a escudriñar unos versículos, otros versículos, y me gustaba un versículo del Antiguo Testamento, otro del Evangelio y otro acá de Pablo. Y agarraba los versículos, los juntaba y decía, con estos versículos voy a llegar y les voy a predicar la palabra de Dios. Y me paraba en un púlpito y de mi boca salía juicio, condenación para el pueblo de Dios. De una manera, yo los mandaba al infierno y les decía, pecadores, se van a morir, y si no te arrepientes, a los mismos hijos de Dios les decía todo eso. Hoy volteo a mi pasado y escucho esas enseñanzas y digo, Padre Santo, me arrepiento de todo lo que estuve diciendo en esos días, porque mandé a los hijos de Dios al infierno y nunca les di ni un anzuelo para sacarlos, ahí los dejé chamuscándose toda la vida, porque no tenía el entendimiento y la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y dicho sea de paso, muchos hijos de Dios nacen aún en la iglesia evangélica, crecen en la iglesia evangélica, pasan 20 y 25 años en la iglesia evangélica y no tienen revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y mueren sin entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y vaya que te lo está diciendo alguien que era condenador, que era un fariseo, que acusaba y señalaba con el dedo a todo mundo. Aún mi esposa les puede contar que cuando yo era cristiano, lo más difícil para ella fue vivir conmigo como religioso. Porque por todo la criticaba, la señalaba, la condenaba, y yo me hacía sentir el más importante y más santo que ella, el hombre perfecto en casa, hasta que Dios me tumbó, como dicen, del caballo, y vi la luz y la revelación de Jesús. Mi vida fue transformada, y es lo que vamos a estar aprendiendo, ¿ok? Así que prepárate. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Vamos a comenzar con esa escritura. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo está hablando a Timoteo. Y si tú tienes una Biblia en inglés o sabes hablar inglés, y si no sabes hablar inglés, busca también aquí en las Biblias que se descargan en tu app, en tu aplicación, una Biblia en inglés, para que compruebes que el versículo 15 de 2 de Timoteo dice diferente a como viene en español.
ponme atención lo que dice en español y pon atención a lo que dice la Biblia en inglés. ¿Ok? En español dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo le está diciendo, esfuérzate para que seas aprobado, pórtate bien para que seas aprobado delante de Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto dice en español. Pablo, si tú alcanzas a entender la connotación o el mensaje de Pablo es, pórtate bien, échale ganas para que seas aprobado por Dios. En inglés dice totalmente diferente. En inglés dice, estudia la palabra para que compruebes que eres un obrero aprobado. Qué gran diferencia, ¿no? En inglés no está diciendo, échale ganas para que Dios te apruebe. En inglés dice, estudia para que ya te des cuenta que eres aprobado por Dios. Y que eres un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Es lo que dice en inglés. Ahora te hago una pregunta, estudiante. ¿Cuál traducción te gusta más? Piénsale. ¿La de español o la de inglés? Y sigue diciendo en inglés que divide bien la palabra de verdad. Que divida bien, repite conmigo, que divida bien la palabra de verdad. En español dice que use bien la palabra de verdad. En inglés dice que divida bien la palabra de verdad. Por favor, búscalo en una Biblia en inglés, corrobora, métete a estudiar, por favor, todas esas cosas, porque todas estas cosas que te estoy dando son perlas para poder entender la Biblia, porque no porque tengas 20 o 30 años significa que entiendes la Biblia. Y vas a ver cómo de repente se van a abrir algunos ojotes ahí y va a haber muchas dudas, muchas preguntas, pero las primeras 10 lecciones no recibo ninguna pregunta. Las primeras 10 clases no recibo ninguna pregunta, porque las mismas clases van a ir respondiendo una y otra y otra y otra de las dudas que tienes, hasta que estés cimentado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Verdad, Doris? Así es. Así es. Y entonces en inglés dice que divida bien la palabra de verdad. Divida, repite conmigo, divida. Dividir, cortar. Que divida bien los tiempos, que sepa en qué tiempo se dijo cada cosa y para quién se dijo y quién lo estaba diciendo y cuál era el propósito que se estaba diciendo. Si no entendemos estas cositas tan pequeñas que te estoy diciendo, vamos a ser unos predicadores de juicio y condenación que ni siquiera vamos a saber lo que estamos predicando. Y vamos a terminar todos confundidos. Apenas me estoy metiendo, ¿ok? Pablo le dice a Timoteo que no sea un neófito, no seas un neófito, sino ponte a estudiar la palabra para que cuando te encuentres con algunas personas doctas, no se burlen de ti, sino que sepas cómo expresarte, no un neófito. Si buscas un ministerio, dice Pablo, una cosa buena estás buscando, pero no seas un neófito. Repite conmigo, no seas un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona ignorante de las Escrituras. Déjame te digo algo. Mi papá era un católico de hueso colorado. Mi mamá era una católica de hueso colorado, como decimos, no sé si entiendes esa frase, de hueso colorado significa que estaban bien arraigados en el catolicismo y nos mandaban a nosotros a confesarnos cada domingo con el padre, porque ellos eran católicos, pero no sabían lo que era ser católico. Ellos creían que ser católico era ir a misa todos los domingos y confesarse y escuchar al Padre y entonces ya habíamos cumplido. ¿Cuántos se relacionan con eso? Pues es que realmente eso era ser católico. Sí. Pero es una historia muy larga.
Pero cuando llegó el evangelio a la casa, todo cambió. Después les voy a dar el testimonio de cómo sucedió todo. Todo cambió. Pero mi papá, como era un católico de hueso colorado, cuando vino a Cristo, se hizo un cristiano de hueso colorado. ¿Verdad que sí, Doris? Se hizo un cristiano radical. Y es más, todavía venía con las costumbres católicas mi papá, y que compra una Biblia católica grandota con una Virgen María enfrente, una blanca. No sé si ustedes la llegaron a ver. Mi papá compró una Biblia grandota. Sí, ¿sí la viste? ¿La llegaste a ver, Donis? Sí, mi abuela tenía una en su casa. Grandota, ¿verdad? Sí, parecía una enciclopedia. Y mi papá, como cuando llegó a Cristo, quiso servir a Cristo con un corazón sincero, buscar de Dios con un corazón sincero, amar a Dios con un corazón sincero. ¿Cuántos se relacionan con querer amar a Dios con un corazón sincero, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su espíritu, con todas sus fuerzas? ¿Cuántos lo quieren servir? Pues así estaba mi papá, y así hay muchos cristianos hoy en día que quieren servir a Dios de todo su corazón. Y mi papá agarró la Biblia y comenzó a leer Génesis. Comenzó desde el principio de la Biblia. Y cuando comenzó en el principio de la Biblia, recuerdo que yo andaba viajando por Veracruz, predicando. Y de repente, cuando yo hablé con él, me dice, oye, Ricardo. Me dice, oye, es mi hijo. Me dice Rica. Así, yo soy Ricardo, pero él me dice, oye, Rica, en diminutivo. Oye, Rica, acabo de leer Génesis y me di cuenta que Adán y Eva no eran carnívoros. Así me dijo. Y yo me reí. Dentro de mí me reí. Y le dije, sí, papá, ellos no eran carnívoros. Comían verduras, vegetales, legumbres. No comían carne. No le puse mucha atención. ¿Qué creen que hizo mi papá? Como quería seguir la Biblia al pie de la letra, intentó dejar de comer carne. Mi papá, porque quería seguir, era un cristiano de hueso colorado. Y luego, después andaba en otro estado predicando. Y otra vez que le llamo, papá, ¿cómo está, para saludarlo? Y me dice, oye, Ricardo, me di cuenta en Génesis capítulo 9 que cuando salieron del arca, Dios le dijo a Noé que sí podía comer carne y que comiera de todos los animales. Yo le dije, sí, papá. Como que mi antenita roja se levantó ahí. Y dije, sí, papá, sí, así sucedió, ya pueden comer carnes. Y mi papá dice, ay, qué bueno, porque me encanta la carne. Fíjate para dónde te llevo. Si mi papá solamente hubiera leído Génesis y no hubiera leído otro libro, y si lo ponen en un púlpito a predicar, ¿qué creen que estuviera predicando? No se come carne, porque Adán y Eva no comían carne. Y luego sigue leyendo, y luego el siguiente sermón sería, siempre sí se come carne, porque en Génesis capítulo 9, Dios le dijo que sí podía comer carne. ¿Me estoy enfocando? ¿Me estoy explicando? Y luego le llega Levítico capítulo 11 y me dice, oye, Ricardo, que siempre no se come carne. Imagínate lo confundido que estaba. No se come carne, sí se come carne, y ahora se comen ciertos animales en Levítico capítulo 11 y ciertos animales no. Y me dice, oye, ya estoy bien confundido, ¿se comen o no se comen? Y entonces le dije, papá, cuando llegue con usted platicamos y estudiamos la Biblia. Y cuando me agarré estudiando la Biblia con él y enseñándole, dijo, me hubieras dicho todo eso desde un principio. Le dije, pues me hubiera preguntado. Porque si solamente leemos algunas cosas de la Biblia y no tenemos el panorama completo, vamos a causar una gran confusión a los oyentes. La iglesia va a ser un desbarajuste. Yo digo esa palabra, me la dijo mi papá, desbarajuste. ¿Qué es desbarajuste? No sé, pero siento como que está todo regado, todo tirado. ¿Y qué crees que pasa con ministros hoy en día que se paran en un púlpito y que no estudian la palabra de Dios? Mira, yo he conocido pastores en su iglesia
que ven miembros de su congregación que tienen un buen corazón, que son fieles diezmadores, que ayudan a muchos, que se portan muy bien, que le echan muchas ganas y le dicen, como veo que tienes un buen carácter, te voy a nombrar de pastor. Y lo ponen como pastor, pero no tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué crees que va a suceder en la congregación? No se come carne. Siempre sí se come carne. Bueno, algunas veces se come carne. Y luego en Hechos capítulo 10, donde Dios se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice, no, no. Al mismo Dios le dijo que no. Sí. Al mismo Dios le dijo que no. Y no solamente le dijo una vez a Dios, sino que 3 veces. Dios le dice, Pedro, qué paciencia, no, Pedro. Lo que yo ya limpié, no lo llames inmundo, come. Y dice, no, estás equivocado, Dios. Nada de eso va a entrar dentro de mí, porque nunca ha entrado cosa inmunda. Y volvió a decirle por 3ª vez, qué paciencia de Dios, ¿no? Pedro, mata y come. Y entonces entendió que no hablaba de animales, sino que hablaba de personas. Y él dijo, de modo que también los gentiles van a ser salvos. Y comenzó a cambiar su panorama. Así que debemos de estudiar toda la Biblia mínimo una vez. ¿Ok? Agarra tu Biblia. Y repite conmigo, esta es la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ok? Que divida bien la palabra de verdad. Anótale. Anótale, por favor. Mira lo que sigue, porque esto te va a ayudar mucho. ¿Qué es esto, Doris? ¿Qué dice? Una hoja en blanco. Sí, una hoja en blanco. ¿Qué hay detrás de esta hoja en blanco? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Qué hay detrás de la hoja en blanco? Repite conmigo, el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué hay delante de la hoja en blanco? El Nuevo Testamento. Repite conmigo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Escúchame, el Antiguo Testamento no es lo mismo que el Antiguo Pacto. Con que vayas entendiendo esto que te voy a decir va a ser una riqueza para tu vida. Te lo repito, el Antiguo Testamento no es lo mismo que el Antiguo Pacto, porque muchos confunden esas frases pensando que es lo mismo. Déjame te digo, el Antiguo Testamento comienza en Génesis y termina en Malaquías. Viene en el examen. El Antiguo Testamento comienza en Génesis, termina en Malaquías. El Antiguo Pacto comienza en Éxodo capítulo 20 y termina en la cruz del Calvario. Yo sé que con eso ya algunos están así como, a ver, otra vez. El Antiguo Testamento no es lo mismo que el Antiguo Pacto. ¿Ok? El Antiguo Testamento comienza en Génesis y termina en Malaquías. El Antiguo Pacto comienza en Éxodo capítulo 20 y termina en la cruz. El Nuevo Testamento no es lo mismo que el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento comienza, ¿en dónde comienza el Nuevo Testamento? Ayúdame, Doris. En Mateo. Comienza en Mateo, el Nuevo Testamento, y termina en Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Pero no es lo mismo que el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto comienza en la cruz y es eterno. El Nuevo Pacto comienza en la cruz y es eterno. Son cosas muy diferentes, para que cuando escuches decir la palabra Antiguo Testamento, está hablando de Génesis a Malaquías. Cuando escuche la palabra Antiguo Pacto, es de Éxodo capítulo 20 a la cruz.
Espero que haya quedado entendido. ¿Sí, Si no, vuelven a escuchar el video una y otra y otra. Si no, van a tener que escuchar el video una y otra vez. ¿Está bien? Son términos, son bases que parece que no es mucho, pero en realidad es que cambia muchísimo la perspectiva. Entonces es importante que lo tomen en cuenta, porque más adelante se van a perder un poco si no lo entienden. Quien no lo entienda puede hacer las preguntas en privado, no en el grupo. Ahí con la coordinadora le dejo todo el trabajo. ¿Ok? Les voy a dar... Tampoco recibo preguntas después de la 10ª clase. Les voy a dar 5 frases, por favor. Les voy a dar 5 frases y sus definiciones. Y esto viene en el examen también, ¿ok? 5 frases mal entendidas en el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos distorsionada la palabra de Dios. 5 frases. La primera es ley. Ley. ¿Qué significa la palabra ley? Significa fuerza determinante, actuando en sentido único y obligando a la voluntad. Esa es la definición de la palabra ley. Te lo repito. Fuerza determinante, actuando en sentido único y obligando a la voluntad. Velo anotando. Si ocupas más tiempo, me dices, porque no voy a ir corriendo con estas clases, aunque Doris nada más la directora me dio 10 horas, no voy a acabar. Para darte estas enseñanzas son como unas 30 horas mínimo, pero tenemos todo grabado en YouTube y en nuestra página. Y además de que les vamos a regalar uno de estos libros que se llama La Ley y su Propósito, donde explicamos a lujo de detalle todo lo que Jesucristo hizo en la cruz a favor de nosotros. Ya tienen la palabra ley, ¿verdad? Yo creo que todavía no acaban de procesar lo anterior. Lo anterior, y le estoy dando pura carne, van a ver. Y ahorita solamente es la introducción. La introducción, cuando vayamos ya metiéndonos a las clases, se van a volver unos ministros competentes del nuevo pacto, van a ver los cielos abiertos en su vida, van a caminar por calles donde nunca pensaron haber caminado, van a ver la luz al final del túnel, no aquella cuando te mueres, sino Cristo Jesús en medio de las tinieblas que te está diciendo, ven Pedro, y vas a caminar en lo sobrenatural. Doris y yo comenzamos de la nada y vamos hacia el todo en el nombre de Jesús. Al entender estas frases. Hoy recibí una llamada. Y yo le dije a Doris, voy a estar predicando en tales lugares, y de repente me llama un pastor, ¿verdad? Me llama un pastor, Ricardo, vamos a dar unas conferencias en Argentina, necesito que tú seas uno de los conferencistas. Yo le dije, gloria a Dios, ahí estaré en Argentina, en Italia, en España. ¿En dónde más me dijeron? En Chile también, vamos a estar en Chile, en Argentina, en Cuba, Bolivia, Venezuela, Honduras. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en todos lados. ¿Qué es lo que quiere escuchar esa gente? Lo que les voy a estar compartiendo a ustedes. Eso es lo que quieren escuchar. El pastor me dice, Ricardo, he seguido tus enseñanzas, he seguido tus clases y necesito que seas un maestro de nuestros colegios bíblicos. Esto está tremendo lo que te voy a compartir. Segunda frase, gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Anótalo. Cuando Dios nos da lo que no merecemos, eso es gracia. Cuando Dios me da lo que no merezco, gracia. ¿Qué significa justicia? Cuando Dios me da lo que merezco. A ver. Gracia, cuando Dios me da lo que no merezco. Justicia, cuando Dios me da lo que merezco. Te hago una pregunta con estas dos frases. ¿Qué quieres recibir de Dios? ¿Gracia o justicia? Gracia es, dame lo que no merezco. Justicia es, Dios, dame lo que merezco. Nunca le digas a Dios, dame lo que merezco. Nunca. Si tú le llegas a decir a Dios, dame lo que merezco, ¿sabes lo que va a caer fuego del cielo?
te va a mandar al infierno o te vas a convertir en una carne asada. Es preferible no recibir nada de Dios a recibir justicia. Mejor levanta los ojos al cielo y dile: Señor, dame lo que no merezco. Dame gracia. ¿Qué significa misericordia? Y espero que entiendas esta, porque esto es lo que no entendemos. Y a veces decimos: Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántos han orado de esa manera? Señor, ten misericordia de aquel hermano, porque no entendemos la palabra misericordia, pero hoy sí la vamos a entender, ¿ok? Misericordia cuando Dios no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia en la Biblia, cuando Dios no nos da lo que merecemos. Estoy seguro que algunos ya se cuatrapearon en esas tres. Te lo repito. ¿Qué significa gracia? A ver, que me lo anoten, Doris. Sí, lo están anotando. ¿Sí? Ahí la llevan. Gracia cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Verdad? Justicia cuando Dios nos da lo que merecemos. Misericordia cuando Dios no nos da lo que merecemos. Y ahorita nos vamos a meter los voy a dejar pensando toda la noche. Hasta van a estar soñando con lo siguiente que les voy a estar diciendo. Van a ver. Van a tener hasta pesadillas van a tener, porque algunos vienen con una mente tan religiosa, ya vienen con un cuadrito que les enseñaron y les dijeron: así tiene que ser el cristiano, como un cuadrito. Y cuando comienzan a cambiar y a quebrar toda esa estructura, el molde de la cabeza comienza a volar y a hacerse pedazos, y empieza a decir uno: es que así no me enseñaron, es que así no me dijeron, es que así no lo había visto. Y dale gracias a Dios, porque entonces tu entendimiento está siendo renovado, transformado. Y para que algo sea transformado, primero tiene que ser desquebrajado, quebrantado, para agarrar los pedazos y volverlo a formar. Y te aseguro que Dios lo va a hacer nuevamente contigo, y te va a hacer mejor que como comenzaste. Quinta, justificación. Hermano, esta es mi favorita. Justificación. Cuando tú leas la palabra justificación o justificado en la Biblia, esta es su definición. Que no es lo mismo que justicia. Justicia y justificación son dos cosas diferentes. Justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Justificación, y es lo que vamos a ver, la revelación de su justicia. Justificación es esto, escúchame. Justificación es el acto soberano de Dios al declarar justo al pecador, aún viviendo en condición de pecado. Está revelador eso. Justificación, el acto soberano de Dios al declarar justo al pecador, aún viviendo en condición de pecado. ¿Ya lo tienen? Les digo, viene en el examen. Al rato lo mastican, anoten. Había unos hermanos en el colegio bíblico que me estaban escuchando así, y cuando comencé a hablar de la gracia, estaban nada más ellos así, bien apáticos. Como a los 2 meses traían miles de colores de plumas y estaban así anotando todo. Y alguien, yo recuerdo que a un hermano alguien le quería hablar y dice: no me molestes, no me hables. Y seguía anotando. Y al final del año, todos los estudiantes me dicen: ¿me puede pasar las notas? Y lo digo: lo siento mucho, muchas cosas los tengo aquí y lo tengo aquí, no lo tengo en notas. Así que anoten todo, porque es una secuencia lo que les voy a estar dando, hermanos. ¿Está bien? Listo, voy con parte de la introducción, antes de meterme al tema. Estoy viendo a muchos alumnos del año pasado que andan ahí haciendo sus aportaciones. De hace 2 años y del año pasado. Ve, tenemos mucha gente. Una vez que tú entiendes lo que te voy a estar diciendo, nunca más te va a llenar un sermón.
Y algunos dicen, pues ¿qué se cree el hermano Ricardo que es el único que tiene esta revelación o enseñanza? No, no soy el único, pero el 99.9999999 y 99 de los pastores hoy en día, con mucho respeto lo digo, no tienen revelación del sacrificio de Jesús. Y te vas a dar cuenta. Y yo amo a los pastores. De hecho, el Ministerio Impacto de Gracia impulsa nuevos ministros, impulsa pastores, impulsa ministerios. Y no solamente los impulsa, sino que los patrocina. Hay muchos pastores que me están escuchando ahorita también, que están siendo patrocinados por el Ministerio Impacto de Gracia. Yo amo a los pastores, pero quiero que se preparen, que sean ministros competentes. Si tú no eres una persona preparada, en vez de ser un ministro competente, te vas a volver en un ministro compitente, compitiendo el uno con el otro por puestecitos. Ay, es que yo quiero predicar. Ay, es que yo quiero ser el líder. Ay, es que a mí nunca me llaman. Y eres un niño espiritual porque solamente vives por sentimientos y por emociones, no por principios de la palabra de Dios. Cuando entiendes los principios de la palabra de Dios, que predique quien sea. Es el mismo cuerpo de Cristo. Si alguien va a las naciones, que vaya, yo le apoyo, porque está predicando al mismo Cristo y tenemos un solo propósito: que Cristo sea levantado, no importa quién lo haga. ¿Cuántos dicen amén? Ok, anótale, porque viene, estas bases vienen en el examen, ok, anótale. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo transcurrió de Adán a Éxodo capítulo 20, donde Dios dio la ley? Donde Moisés subió al monte Sinaí, fue en el capítulo, sí, ya algunos van a decir, fue en el 19, y es verdad, pero la ley llegó en el capítulo 20. Desde Génesis hasta la ley, ¿cuántos años transcurrieron? Anótenmelo si alguien sabe, apóyeme. Mientras yo me tomo mi vaso de té. ¿Alguien te lo está notando, Doris? Hey, muchachos, sé que hay algunos que ya estudiaron con nosotros y ustedes ya se me están adelantando. Ajá, sí, no, aguántense, no me anoten todavía para que dejen a los nuevos que... Dejen a los nuevos. Sí. Dejen a los nuevos responder, por favor. Yo sé que ustedes ya son viejitos en el Ministerio Impacto de Gracia. Ya tienen muchos años. Está bien que se metan, escuchen nuevamente las clases, pero dejen que los nuevos vayan aprendiendo, ¿está bien? Tenemos ministros en todo el mundo ya, gracias a Dios. Déjame te doy, ¿ya alguien anotó? No, todavía no. Todavía no. Déjame te doy la respuesta. Desde Génesis a la ley transcurrieron 2500 años. Aproximadamente 2500 años, anótalo. De la ley de Moisés a la cruz de Jesús, de la ley a la cruz, ¿cuántos años pasaron aproximadamente? 1500 años. Si te lo repito 2 veces, es porque quizás lo vas a ver en un papelito que te vamos a enviar al final de las 10 clases. Así que pasaron, ¿cuántos años pasaron de Génesis a la ley? 2500. Y de la ley a la cruz, 1500. Y por los primeros 2500 años no había ley. Pues es lógico, hermano Ricardo, no había ley, porque hasta Éxodo capítulo 20 Dios dio la ley de Moisés. No había reglas, no había estatutos, no había mandamientos, no había códigos escritos por 2500 años. Ay. Y si tú alcanzas a entender esto, yo me preguntaba, no sé si tú te preguntes eso, pero mira, vamos a leer un versículo. Y me voy a meter a unos versículos que algunos ya se van a asustar. Y otros se van a liberar.
Otros van a caminar en victoria. A algunos se les van a caer las cadenas. Van a salir como de unas jaulas, van a salir como de la oscuridad y van a venir a la libertad en Cristo Jesús. Porque la gracia es libertad del pecado, no libertad para pecar. La gracia nos liberta de las cadenas del yugo de la religiosidad y nos da alas para volar, alas para soñar, alas para cumplir con nuestros propósitos, sueños y visiones. La religión te esclaviza diciéndote, es que te tienes que portar bien, te tienes que vestir como yo. ¿A cuántos les han dicho eso? Es que para que seas ministro, pórtate como yo, vístete como yo, peínate como yo, ponte la falda como las hermanas, ¿A cuántos les han dicho todas esas cosas para que seas un buen cristiano? Y claro que una persona como hijo de Dios tiene que ser legal, mas nunca legalista. Tenemos que ser legal en todas las áreas de nuestra vida, pero nunca legalista, tratando de señalar a los demás que no se visten o no se portan o no hablan como yo. Gracias a Dios que todos somos diferentes. Tú puedes vivir la vida cristiana como tú quieras. Es la relación tú y Dios. Y es mi relación, yo y Dios. Y esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si tú fallas, en vez de condenarte como legalista, voy a extender mi mano y restaurarte como hijo de Dios y como parte del cuerpo de Cristo. Y te voy a cargar en mis hombros y te voy a decir, vente a casa otra vez. Pero es que fallé, pero es que la regué. Y mira, vente, como quieras, súbete. Es que soy la oveja negra, estoy tan negra que todas las demás se ven blanquitas y me van a criticar. Y yo siempre les digo, la oveja que a veces se descarría de la iglesia o de la congregación, tiene miedo a regresar. No porque no ame a Dios, sino por las 99 que se creen justas y los van a acusar con el dedo. Esa es la religiosidad, hermano. Pero cuando entendemos que somos un cuerpo en Cristo Jesús, cuando alguien se duele, yo me duelo. Cuando alguien cae, yo estoy cayendo con él y lo voy a restaurar y lo voy a levantar. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y sé que hay algunos que me están escuchando que han sido lastimados, que han sido heridos, que han sido acusados, que han sido señalados. Y sé que me están escuchando y sé que amas a Dios. Sé que tu corazón arde el deseo por servirle a Dios. Pero a veces dices, no puedo, no valgo, siempre la riego. Pero por eso Dios nos dio gracia. Nos da lo que no merecemos. Favor inmerecido. Por los primeros 2500 años, escúchame, de Génesis a la ley, Dios trabajó en misericordia. Dios trabajó en misericordia. ¿Qué es misericordia? Se hizo un gran silencio. ¿Qué es misericordia? Cuando Dios no nos da lo que merecemos. Alcanza a entender esa frase, hermano. Yo cuando leí la historia de Abraham, de Jacob, de Caín, ellos vivieron antes de la ley. Y mira lo que dice Romanos 5:13. Abre tu Biblia, hermano. Y di, Espíritu Santo, dame revelación de cuánto me amas. Ayúdame a dividir bien los tiempos, las etapas, para ser un ministro competente. Dice Romanos 5:13. Pues antes de la ley, 2500 años, pues antes de la ley, había pecado en el mundo. De Génesis a la ley había pecado en el mundo. Es verdad, sí había pecado en el mundo, pero como no tenían códigos escritos, no tenían una ley, ellos no sabían lo que era pecado. Romanos 3:20 dice, porque Dios dio la ley para dar conocimiento de pecado. De Génesis a la ley había pecado en el mundo, pero miren lo que sigue diciendo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Misericordia. ¿Mande? Misericordia. Por 2500 años Dios no trabajó bajo la ley. Trabajó en una etapa de misericordia. Por eso Abraham tenía varias mujeres
y yo me rasco la cabeza, y no dice la ley que si tuvieses 2 mujeres deberías de ser apedreado. Y yo me rasco la cabeza porque está Jacob, el engañador, el que engañó a sus padres, el ratero, el que tenía varias mujeres. Y si siguen leyendo, hasta lo rentaban a Jacob, las mujeres. Y Dios lo bendice. Y yo le pregunto, Dios, ¿por qué estás bendiciendo a un ratero? ¿Por qué estás con Abraham también y no lo matas? Porque de acuerdo a Levítico capítulo 11 al 19, deberían de ser apedreados ambos. Y Dios me hace sentir y me dice, mijo, porque no había ley. Y estaba trabajando con ellos en la etapa de la misericordia. ¿Qué? Increíble. Y cuando no alcanzamos a entender eso, decimos, estamos todos confundidos. ¿A él no lo mató? ¿A él por qué sí? ¿A él no? Y estamos todos confundidos porque no alcanzamos a dividir bien los tiempos. Que divida bien la palabra de verdad. Y te lo vuelvo a repetir, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Donde no hay ley? Otra vez, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 6:14, vamos a leerlo. ¿Qué dice Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros ya no vivimos bajo la ley. Y dice, el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros porque no vives bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, el antídoto para liberarte del pecado es la gracia de Dios. Pero todo aquel que es legalista, que te está diciendo desde un púlpito, es que si eres adúltero, Dios se enoja contigo. Es que si eres un borracho, Dios se enoja contigo. Si eres un maldiciente, Dios se enoja contigo. Y si tú le estás diciendo borracho, 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 va a haber algunos que ni borrachos son, pero de tanto que le estás diciendo borracho, ¿qué crees que va a pasar en tu iglesia? Se va a hacer un borracho. Métele toda esa información a una persona y de lo que le llene la información su cabeza, se va a convertir. Sin embargo, enséñale a la persona, Cristo te ama, Cristo murió por ti, y aún con tus defectos y pecados, Él te amó tanto que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mételes y llénales la cabeza de lo que Cristo hizo y se van a enamorar tanto de Cristo que se van a olvidar de su pecado. Y el pecado lo van a ir abandonando más espontáneamente que a fuerza. En cuanto ellos tengan revelación y conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se van a enamorar de Cristo, se van a abrazar de Cristo. ¿Y quién va a tener tiempo para andar pecando? Van a vivir mucho más en santidad. Y por 1500 años, 1500 años, Dios trabajó en ley. Y bajo la ley, Dios sí les daba lo que merecían, justicia. No sé si a ti te causa un shock todo esto, pero había un hombre en Números, capítulo 22, si no me equivoco, que salió un día de reposo, lo que dicen hoy sábado, que no es sábado, se los voy a enseñar después. Salió un día de reposo porque su familia tenía hambre, querían comer sus hijos, salió y recogió unas ramas para encender un fuego, y algunas personas que lo vieron dijeron, ¿qué estás haciendo? Estás recogiendo ramas. Le dije, si es que tenemos hambre, mi esposa, mis hijos y yo tenemos hambre, queremos comer. Dice, no te es permitido hacer eso, recoger ramas en el día de reposo. Y fueron con los ancianos y le llevaron la noticia, lo acusaron, y los ancianos dijeron, irremisiblemente muera, hay que matarlo a pedradas. Y es donde mi cabeza, que no entendía la revelación de la justicia de Dios, decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no mató a Abraham? Si tenía varias mujeres, si
Hasta se metió con la criada, tuvo hijo con la criada y Dios lo bendice. Y acá el que está trabajando para darle de comer a sus hijos, a su esposa, Dios lo mata. Y dice, y Dios mandó matarlo. La diferencia es que uno vivía en la etapa de la misericordia, donde no había ley. Y la diferencia es que cuando Dios dio la ley, el que estaba recogiendo la leña ya vivía en la etapa de la ley, donde Dios le daba lo que merecía. Te hago una pregunta para cerrar la primera hora. ¿Dónde te gustaría a ti vivir? ¿En la etapa de misericordia o en la etapa de la ley? Descansamos 5 minutos y nos vemos ahorita. Dijeran todo esto que les estoy diciendo, muchachos, porque viene algo tremendo. Bendiciones.